Buenas noches, ¿qué tal? No sé si el retorno de mi audio se escucha bien. Buenas noches, Buenas noches, profe. profesor. Sí, se escucha muy bien. Qué bueno. Eh, Antes de ir adentrándonos a nuestro tema de hoy, el tema de las parciales, no sé si ya fijaron fecha o todavía no. Sí, ya se fijó todo, pero seguramente te van a estar pasando en estos días. Sí. Eh, Más o menos qué fecha más o menos tienen para ir viendo ya, entonces Te voy a confirmar un rato. sí, por favor. Primera parcial, viernes 30 de octubre. 30 de octubre. Sí. Segunda parcial, 11 de diciembre. Y examen final, 29 de enero. Está. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, ¿alguna duda, consulta de lo que estamos hablando? Eh, Hoy vamos a hablar del marco conceptual y legal del presupuesto público. Más o menos para tener una idea de presupuesto, seguramente tiene una idea vaga o profunda al respecto, pues siempre escuchamos y es lo que una de las, siempre de las redes o siempre las televisiones, o sea, en las televisiones, las radios, o sea, el sistema, los periodistas, más siempre se toca mucho es el tema presupuesto. Se va a preparar el presupuesto, el presidente presentó el presupuesto, el Congreso tiene que aprobar el presupuesto, o sea, siempre venimos escuchando y acá latente que tenemos idea. O sea, el presupuesto sería el plan que realizamos para cumplir ciertos objetivos, ¿verdad? Eso sería vulgarmente hablando del presupuesto, es decir, el plan que realiza el Estado para cumplir sus fines, o sea, estableciendo los mecanismos y ahora vamos a entrar a conceptualizar algunos puntos básicos al respecto. Para conocer ese punto hay que conocer algo, un poco de historia del presupuesto. Primeramente se vino usando, o sea, la primera vez que se usó fue en Inglaterra, donde se comenzó a establecer esos presupuestos para establecer los límites de gastos, que en ese caso, que era la monarquía de ese absolutista que tiene Inglaterra, eh, ya establecer esos presupuestos para que cuánto se tiene que recaudar, en qué se va a gastar, o sea, ya en ese tiempo, siendo 800 años atrás, se venía hablando de lo que es el presupuesto. Porque sin ese presupuesto se viene a hacer una anarquía total, ¿verdad? Es decir, hoy en día, o sea, en el Estado democrático que estamos, no podemos imaginarnos sin presupuesto, pero sin que exista presupuesto hay una anarquía, o sea, el Estado o la imposición, la representación que es dentro de la anarquía, siempre va a ser un salve que quien pueda, ¿verdad? El que tenga el mayor poderío a tratar de obtener los recursos y gastar y gastar. O sea, el presupuesto es, en pocas y sencillas palabras, dar uno de los límites para esos puntos, para saber dentro, presupuestar cuánto puede recaudar, cuánto puede gastar. En pocas, vulgarmente hablando, es lo que sería el presupuesto. Eh, Benvenuto Grasotti, y, o sea, el material que lo traigo del libro
Manuel Peña Villamil, dice que es el documento jurídico y contable que se indican los recursos y los gastos del Estado en su monto correspondiente en un periodo de 12 meses. Como principal punto hay que establecer que es un documento jurídico. ¿Por qué es jurídico? Porque se establece por ley. Se establece por ley general de la nación. Hay algunos doctrinarios que dicen que la ley del presupuesto general de la nación es el segundo más importante. Primero está la Constitución y después ya está la ley del presupuesto general de la nación. O sea, dándole una importancia al respecto, ¿verdad? ¿Por qué se le hace importancia? Porque de ese presupuesto ya entra ya en la parte contable, donde se establece cuánto va a recaudar, o sea, se presupone, se hace una visión de cuánto va a recaudar el Estado y hasta cuánto puede gastar. Es lo que decía, hay una previsión y una autorización en esa norma, donde hay una previsión, se prevé cuánto se puede gastar, cuánto se puede recaudar, cómo se puede financiar esos puntos y le da una autorización hasta qué límite puede gastar el Estado. O sea, no puede superar en esos puntos. Por eso siempre hay esa discusión, el presupuesto, tanto va a ser presupuesto para educación, para seguridad, etc. O sea, en el presupuesto se establece los límites, hasta cuánto puede gastar cada cartera del Estado, o sea, el Estado mismo. Hay la ley 1535, que es la Administración Financiera del Estado, donde regula la mayor parte del presupuesto de cómo, específicamente en la Constitución misma, como habíamos visto en el artículo 216, habla de cómo se tiene que realizar ese proceso de ley donde el presidente de la República va a presentar antes del 1 de septiembre, tiene Cámara de Diputados, tienen que estudiar, después pasa a la Cámara de Senadores, si senadores modifica, vuelve a diputados, se ratifica diputados, o sea, todo ese trámite pasa después para que se pueda homologar, ¿verdad? Se pueda dar el decreto del Poder Ejecutivo para que se pueda publicar y aceptar esa nueva ley. Una de las características que vemos es que es anual. Se hace anualmente por ese plazo de 2 meses que es el presupuesto. Por eso cada año se realiza una nueva ley para un nuevo presupuesto. Y esa ley de 1535, que es la administración financiera, establece, o sea, da un concepto de en qué consiste el presupuesto general y dice que constituye la expresión financiera del plan del trabajo anual de organismos y entidades del Estado. El instrumento de la asignación de recursos financieros para el cumplimiento de las políticas y objetivos estatales. O sea, es lo que veníamos diciendo. Es lo que busca es la obtención, o sea, se establecen los límites de cómo se va a obtener los recursos para cumplir los fines estatales que tiene el gobierno. Estoy aceptando. Eso sería más o menos una definición dentro de lo que sería el presupuesto. De esa definición misma sacamos algunos principios presupuestarios que la ley 1535 de la Administración Financiera del Estado se encarga específicamente a establecer esos principios presupuestarios. Habla de la universalidad, la legalidad, de la unidad, de la anualidad y el equilibrio. La universalidad es que todos los ingresos y los gastos que va a realizar el Estado tiene que estar presupuestados, expresamente presupuestados. Esa es la universalidad. O sea, todo lo que el Estado presupuesta que va a ingresar y lo que puede gastar tiene que estar presupuestado.
va muy de la mano con el principio de legalidad que, como sabemos, el presupuesto general de la nación es un proyecto, es una ley y de ahí viene su legalidad. O sea, es una ley que establece cómo debe cumplirse, hasta cuánto se puede gastar. Siempre establece los límites y las reglas a ser puestas. De ahí que uno de los principios presupuestarios es la legalidad, porque se basa en una ley. O sea, no es por antojo del presidente establece un presupuesto, se realiza todo el trámite para que sea establecido como ley. La unidad, se establece una unidad, no se establece un presupuesto por sectores, o sea, se establece en una sola ley. Después, dentro de la ley se establece, ¿verdad?, directamente para Hacienda, para Educación, para Seguridad, pero no es que se hace un presupuesto para seguridad con otra ley para salud, con otra ley para educación. O sea, siempre hay una unidad, o sea, es todo de uno, o sea, es un solo presupuesto dentro de ahí la unidad, que es el principio presupuestario. Otro principio que venimos hablando es la anualidad. La anualidad viene el año, es decir, tiene un plazo de 12 meses, de un año. Después se cambia. En el, en el caso de que no se cambie, rige el presupuesto anterior, o sea, con las mismas legalidades, o sea, siempre con la anualidad. Y el equilibrio, como último principio, es lo que busca que no puede exceder el Estado para establecer ciertos límites, porque el Estado no puede gastar más de lo que puede recaudar, ni financiar, ni conseguir su financiamiento, ¿verdad? O sea, no puede decir, vamos a destinar tanto para salud, tanto para educación, tanto para infraestructura, pero no se tienen los recursos, o sea, se tiene que establecer cómo se va a cumplir esos fines, o sea, de los tributos, si se va a buscar financiación, como habíamos visto a través de la deuda pública, de acuerdo a esas necesidades. Y después venimos hablando del proceso presupuestario, que establece cómo se establece. O sea, hay una programación, hay una formulación de acuerdo al artículo 5 de la ley 1535 que establece eso. La ejecución, la modificación, control y evaluación de esos ingresos y egresos. O sea, se programa, primeramente el Poder Ejecutivo, el que programa, realiza a través del Ministerio de Hacienda esa propuesta del presupuesto general de la Nación. El Poder Ejecutivo posteriormente formula esa propuesta que formula al Congreso para que se haga una ley al respecto, esa aprobación de la ley con las modificaciones que le introduzcan los miembros del Congreso, o sin las modificaciones, aprobación directamente, se aprueba. Después se ejecuta dentro del presupuesto y en el eventual caso se puede modificar esos puntos. La modificación no le corresponde directamente al Poder Ejecutivo, como saben, es una ley y por el principio jurídico, o sea, una ley no puede derogar, se puede derogar o modificar con otra ley. Es decir, siempre hay que volver a hacer tipo una modificación a través del Congreso para que se pueda modificar para que se pueda modificar el presupuesto general de la nación. El control le corresponde a la Contraloría General y posteriormente se realiza la evaluación de los ingresos y egresos de lo que se cumple a través del presupuesto finalizado del año. El marco jurídico al respecto establecemos la Constitución Nacional, donde establece, más específicamente habla en el artículo 216, pero también dentro de las atribuciones, ahora mismo no me viene a mente qué artículo es, donde establece que el presidente tiene que formular
El Congreso está dentro de sus facultades, que establece constitucionalmente que el que se encarga de estudiar y aprobar el presupuesto, todos esos puntos están consagrados en la Constitución Nacional. También en la Ley 1535 del año 99, que es la Administración Financiera del Estado, donde establece punto por punto para dar entendimiento, porque las leyes, la Constitución Nacional establece los principios generales y las leyes son lo que explican esos principios, en qué consiste y los alcances de los mismos. Y es lo que hace la Ley 1535. Y también está el decreto reglamentario otra vez la ley, cuando la ley es insuficiente, nuevamente no aclara totalmente, el decreto nuevamente para aclarar esos puntos, y el decreto 8127 del año 2000, por el cual se reglamenta la ley 1535. Ese dentro del presupuesto de cómo... Ahora vamos a hablar, ¿alguna duda hasta acá? ¿Podemos continuar? De mi parte, ninguna, profesor. Bueno, genial. Vamos a continuar. Hay las técnicas de los presupuestos, o sea, de cómo se realizan esos presupuestos. Hay de cómo se utiliza, de cuáles es lo que se usan. Hay diferentes criterios o diferentes doctrinas o diferentes posturas o corrientes donde establecen cómo se tiene que realizar el presupuesto. Una de las corrientes que más sigue el estado del presupuesto o la técnica del presupuesto por programas, también hay una parte del presupuesto, el sistema del presupuesto base cero, que está dentro de lo que es dentro del Paraguay. O sea, más o menos en esos dos puntos hay parte de ello, más el parte del presupuesto y también parte cero, que después vamos a hablar en qué consiste eso. También hay otras técnicas o corrientes que son, por ejemplo, el presupuesto por resultado, el presupuesto participativo, que la doctrina paraguaya, o sea, la legislación paraguaya se aparta de esos puntos, es decir, se basa primordialmente en lo que establece el presupuesto por programas y el presupuesto base cero. El presupuesto por programa es, como su nombre lo indica, es tipo un plan, establecer programas de cómo realizar y cómo gastar, cómo obtener y cómo gastar esos recursos dentro de ese presupuesto. Dice que, en el material, como sistema técnico, todo sistema aplicado de acuerdo con una técnica es válida mientras se adapte a la realidad. El presupuesto nacional es uno y la técnica que puede aplicarse para la ejecución viene de acuerdo a los demás caracteres. El concepto de programa se traduce en la esencia del planteo. Vaya la reiteración, dice un plan. Se plantea, se planifica y se programa. Es decir, es lo que más punto, es decir, se establece, se plantea, es decir, se plantea qué vamos a realizar en educación, qué vamos a realizar en salud. Se planifica ese planteamiento de cómo vamos a llegar a esos puntos, de cómo vamos a cubrir esos puntos, y después se programa cómo se va a venir gastando y de acuerdo a la obtención de los recursos. Porque hay que saber que el Estado no es que empieza el año y ya obtiene todos los recursos. No es que viene el 2 de enero y el Estado directamente ya dispone de todos los recursos. Viene de acuerdo a los tributos que nosotros aportamos. O sea, no es que el Estado se financia solo, nosotros financiamos al Estado. No es que el Estado crea el dinero, sino es de acuerdo que sale de los recursos que nosotros habíamos visto anteriormente, de los recursos a través de los tributos, ya sea una financiación a través de empréstitos, a través de una deuda pública. De esos puntos viene y realiza sus puntos, donde plantea, planifica y se programa.
dice Torres Hermida que el presupuesto programa es un plan financiero de características intensamente económicos que suministra los recursos que sustenten cierta actividad pública desarrollada conforme a la consideración de un resultado final, procurando, según las técnicas traducidas, la determinación metas parciales o totales, posibles generalmente de evaluación y ajuste. O sea, lo que se busca con el presupuesto del programa, como se dice, se plantea, se planifica y se programa, es decir, un fin específico. Y ese fin se llega a través de esa planificación de esos puntos. La ley 1535 da una definición de qué se entiende por programa y qué se entiende por subprograma y qué se entiende por proyecto. El programa dice que es el instrumento destinado a cumplir las funciones del Estado a sus planes a corto plazo y por el cual se establecen los objetivos. Es decir, programar un cierto punto, o sea, un cierto fin para llegar a ese objetivo. El subprograma viene a ser cuando el programa abarca una gran extensión, entonces se vuelve a dividir en subprogramas para que sea más fácil alcanzar esos objetivos. Y el proyecto viene a ser, como sabemos, una idealización, o sea, es lo que se realiza dentro de ese programa o ese subprograma para financiar y obtener, para ver cómo se va a financiar y ese plan operativo al respecto. Y eso es lo que sería a grandes rasgos el presupuesto por programa al respecto. Otra de las técnicas que también sigue nuestra legislación al respecto, que es el presupuesto base cero, que comienza, es decir, se vuelve a contar desde cero, desde cada inicio. Es decir, sin tener en cuenta gran parte de lo anterior, se comienza a contar desde cero. Eso es lo que sería, en grandes rasgos, un concepto sería más que una técnica específica, como el conocido del presupuesto por programa, es fundamentalmente un proceso de análisis para desmenuzar en detalle un proyecto global que abarca varios sectores de ejecución, de tal manera como si el proyecto o gasto se puede abarcar un lapso extenso de ejecución, sea analizado a cada presupuesto anual partiendo de cero. Se termina ese presupuesto y se comienza de nuevo. Por eso siempre el Ministerio de Hacienda, con todas las carteras del Estado, cada año prepara nuevamente un nuevo proyecto, un nuevo presupuesto, viendo cuáles son sus fines y siempre partiendo de cero, siempre partiendo de cero. No realmente, o sea, siempre se toma en cuenta el crecimiento, lo anterior, pero el punto es partir de cero, es decir, sin tener nada al respecto de los recursos específicamente. Por eso el artículo 88 de esa ley 1535 hablaba después, se fue modificado por una ley para que entre a vigencia recién a partir del año 2002. De ese momento se utiliza la base cero, que es, como dice, es comenzar de cero nuevamente. Hay otro punto que es el presupuesto por resultado y el presupuesto participativo. El presupuesto por resultado se le asigna, o sea, se busca un resultado específico al respecto, para que sea medible, o sea, palpable y visiblemente, por decirlo de otra manera. Que no es lo que sí el Estado, o sea, el Estado paraguayo, o sea, más o menos no es tanto sí este punto. Vamos a decir, se busca, ¿verdad?, siempre un resultado, pero no dentro de lo que establece esta doctrina, que quiere que sea ese resultado medible, que sean bienes, servicios
Entonces, a favor de la población con característica de permitir que estos puedan ser medibles. Hoy en día nuestros puntos, o sea, con la doctrina que se ve, no se ven medibles específicamente. O sea, se busca la finalidad de que progrese el Estado, de que aumente el Estado, pero no hay una medición específica al respecto. Siempre dice, creció tanto por ciento, pero ese tanto por ciento no sabemos cómo es específicamente ese crecimiento. Y eso es lo que busca el presupuesto por resultados, ver específicamente qué se creció, en qué apuntar crecer al respecto. Y el presupuesto participativo vendría a ser una política de gestión donde sea una participación total al respecto de representaciones de ciertos puntos para realizar esa visión y objetivos del plan. Muchas veces se da la norma no le da ese punto específico, pero siempre hay una participación dentro de la legislación paraguaya. Específicamente establece que el Poder Ejecutivo es el que va a entregar el proyecto del presupuesto. Pero el Poder Ejecutivo tipo da unas opiniones a los sectores para crear ese punto, ¿verdad? Pero, como les dije, la doctrina que sigue el presupuesto participativo no se refiere a eso, sino tiene que haber una participación directa al respecto, no con opiniones. Y con este punto viene terminando esta unidad. ¿Alguna duda, consulta que quieran realizar? No, profesor, muy claro todo. Bueno, ya tengo agendado entonces para la primera parcial, es el 30, serían de hoy en 22. Como les dije, el tema de las tareas ya está en la plataforma. La próxima semana nuevamente corresponde a la unidad 6 y vamos a estar realzando nuevamente en la plataforma de la unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6. Dale, profe. Como les dije, cualquier duda o consulta me pueden escribir en el foro. Estamos para ayudarnos. Si no hay más consultas, entonces, por ser viernes, para comenzar el fin de semana. Un gusto, Gracias, profe. nos encontramos la próxima semana entonces. Buen fin de semana. No, chao, profesor. Gracias. Gracias, profe. Dale.